Esta semana fue una semana, obviamente, bueno, como ya mencionamos anteriormente, una semana sensible también para nuestra cultura, para nuestra sociedad, para nuestra historia, para nuestra memoria, que obviamente fue la semana del 24 de marzo. Y hoy quería puntualizar estrictamente sobre cómo fue tomado, cómo fue llevada la sexualidad durante la época de la dictadura cívico-eclesiástica militar. Para explicarles, para explicarles por qué la derecha y la sexualidad no van de la mano, por más que lo intenten, por más que quieran hacerse, digámoslo, sexualmente libres y demás. Si sos de derecha, la sexualidad es un símbolo de opresión como tu bandera. No existe, o sea, replanteate algo. ¿Estás con un problema o tenés un émbolo que no se termina de disolver? Algo te está pasando en la cabeza. Estás con problemitas de memoria. ¿Y por qué te voy a contar la derecha qué hizo con nuestra sexualidad durante la dictadura militar? Para que entiendan y también tengan memoria como una militante de los derechos sexuales y reproductivos que me considero y que lo soy de alguna manera, y que también entiendo la sexualidad como un derecho humano, como tantos otros, además de otros tantos derechos que nos han quitado y que le han quitado a antecesores nuestros durante la dictadura militar. La sexualidad ha sido uno de ellos. Les cuento que a partir de la década del 60 hubo una especie de revolución sexual. Obviamente esto es previo a la dictadura, una revolución sexual silenciosa, una revolución sexual tranqui, una revolución sexual en la que se empieza a, de alguna manera, repensar la idea de la virginidad femenina como un símbolo de respeto, ¿no? Como un símbolo de aumento de valor, como si te aumentara el valor en la bolsa si sos virgen, como si no lo fueras. Y también empezó a plantearse un poco el sexo prematrimonial. Eso ya era un avance en la sexualidad predictadura. Sin embargo, ese sexo prematrimonial no era pensado como un goce en sí mismo, con la única finalidad de tener sexo con alguien que no es tu esposo o tu esposa, sino como parte del cortejo, prematrimonio, ¿no? O sea, parte de lo que vos haces para casarte con la otra persona es tener sexo previamente. Además de eso, igualmente, o sea, cositas que en la época de los 60 todavía no estaban todavía charladas, no se juzgaba, ni se criticaba la heteronormatividad, no se hablaba mucho sobre la homosexualidad. Y bueno, un sinfín de cuestiones. Recordemos que en la década del 60, más precisamente en el 69, corríjanme si lo estoy diciendo mal, fue la revuelta de Stonewall. No recuerdo si en el 69, ahora lo vamos a chequear. Cualquier cosa que un oyente mande un audio y me corrija. Y así hubo un sinfín de cuestiones. Luego, cuando la dictadura aparece en nuestro país, la dictadura consideraba dos cosas puntualmente, y las voy a señalar. Una era la cultura y la educación. Eran áreas en las que había que concentrarse y en las que había que trabajar, porque eran espacios sensibles de filtración ideológica comunista. La educación y la cultura. Es decir, eran espacios en los que, o sea, la economía les importaba una mierda, porque así le fue a la dictadura, como el orto en la parte económica, por eso también terminó, porque le iba bastante mal. Y en otros temas, lo bélico ni hablar, o sea, termina ahí justo pegando con Malvinas. Entonces, entendían que la cultura y la educación eran dos focos en donde había que meterse. Eran lugares de influencias del comunismo y del marxismo. Así era como lo tomaban y como lo mencionaban. Entonces empiezan a meterse en la educación y empiezan a meterse en la cultura. ¿Cómo? Con la censura. La censura puntualmente de la sexualidad. Consideraban que todo lo relacionado a lo sexual era altamente inmoralizante y además de eso generaba perturbaciones. De hecho, hay una frase de Macera en 1977, que la voy a leer, declara que el amor promiscuo, que sería, no sé, yo te amo a vos y a vos, no amar a una sola persona, ¿no? Digo, yo pienso que interpretaba eso Macera. En el 77 dice, el amor promiscuo precede a la adopción de fe terroristas. Solamente el amor promiscuo. O sea, en ese momento los militares hablaban de amor, pero hablaban de amor como algo que precede como lo malo, lo erróneo, lo que de alguna manera va a destruir el Estado, lo que de alguna manera es indecoroso, indecente y demás. Han censurado durante la dictadura la palabra pareja. No sé si sabían esto, porque la palabra pareja daba a entender que no estaban casados. Entonces corregían en las revistas, en los libros y en las novelas la palabra pareja y en vez de pareja debía decir matrimonio.
Y además, porque la palabra pareja podía asumirse que eran del mismo sexo. Entonces no se podía usar la palabra pareja. La palabra pareja fue censurada en la dictadura. Con eso decimos todo. En otras, además de todo eso, no se podía hablar en diarios, ni revistas, ni publicaciones X o lo que sea. No se podía hablar de genitales ni de orgasmos. No se podía hablar de sexo. Y el sexo quedaba como algo que era, digamos, solamente dentro de tu cama. Eso generaba una población completamente aniñada, ¿no? Completamente asexuada. O sea, no hay placer. Todas las emociones y todo lo que pasa por tu cuerpo tenía que pasar por lo civil, ¿no? Por defender los ideales de tu patria y otras cuestiones más que era o la moral y etcétera, etcétera. A su vez, digamos, de esas cuestiones, fíjense la importancia, digamos, de todo lo que sucedía. Les quiero leer también, voy a leer unas cositas de un libro que recomiendo mucho, que es El Destape, ¿sí?, de Natalia Milanesio. Pero les quiero leer los nombres para que después, cuando me vengan las agrupaciones católicas a decir que son de alguna manera que bancan tipo todo lo sexual y todo eso, para que revisen un poco porque están muy confundidos, les cuento que durante la dictadura se crean ligas, y se las voy a nombrar. La Liga para que se rían también, ¿no? La Liga por la Decencia, la Liga de las Madres de Familia, la Liga de los Padres de Familia, la Acción Católica, el Movimiento por la Defensa de la Dignidad Humana, la Liga de las Amas de Casa, el Movimiento Familiar Cristiano, la Asociación de Abogados Católicos, la Fuerza Moral y la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Familia, que es la CONADEFA. La Liga por la Decencia decía que todo lo que era sexual era prácticamente, estaba directamente asociado al diablo. Estaba directamente asociado a eso, ¿no? Y además, la Liga de la Decencia estaba presidida por Pedro García, además eran todos hombres, no ni hablar, que apoyaban fuertemente la dictadura. Todas estas ligas que yo mencioné apoyaban fuertemente la dictadura. Por supuesto que estaban en contra de la educación sexual en las escuelas, que la educación sexual en las escuelas en la época de la dictadura era como nada, era como leer, no sé, dos corazones, no significaba nada. Y a su vez también había muy poca información sobre métodos de cuidado, digamos, métodos de prevención de transmisión de infecciones de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, de aborto ni hablar. El aborto estaba considerado, obviamente, digamos, por estas por estas sectas, considerado como algo, como un terrorismo prácticamente. La derecha y la sexualidad no van de la mano. Eso hay que entenderlo. El pañuelo celeste no solamente creo que es a partir de lo que charlamos también con Lulú, el pañuelo celeste, además de todo, es una apropiación cultural de madres y abuelas de Plaza de Mayo. Sos de derecha y tenés un trapo celeste en la mano, sos un hipócrita. No tenés ningún ideal. Copiaste una estructura, o eso es lo que yo pienso, Lulú me dirá si no coincide, pero copiaste una estructura de otra cosa que repudiás para poder hacer valer, porque ni siquiera sos creativo en tu mierda, para poder tener una idea propia por algo que luchás o crees que tenés algo en común con estos obispos y con estos grupos religiosos que han apoyado fuertemente la dictadura. Jamás han estado en contra de la dictadura, la han apoyado. Y no solo la han apoyado, sino que han participado de esas cuestiones. Han participado de cuestiones vinculadas a la apropiación de bebés durante la dictadura, de violaciones. Hay testimonios de mujeres contando lo que les pasaba. Ayer vi un testimonio de una señora que contaba que le hacían limpiar los restos de placenta que quedaban en el piso en un centro clandestino, desnuda, mientras los militares la miraban y se reían de ella, porque ella también era presa de eso, y después de los partos, estos partos que tenían en los centros clandestinos, le hacían limpiar los restos de placenta desnuda, solo para divertirse. El componente sexual que tiene la dictadura es un componente muy fuerte. Y censurar la sexualidad durante la época de la dictadura no es casualidad. La dictadura y la sexualidad tienen algo en común. Se acaba de cortar. Nos parece que se cortó algo y dije, chau, me levantaron. Podría pasar tranquilamente. Por suerte no. No estamos en la dictadura. Flashé, no sabes. Bueno, no sé. La dictadura y la sexualidad en la historia de nuestro país tienen algo en común, que siempre es que durante la dictadura es la censura y la invisibilización. Digamos, durante la dictadura no se sabía nada. Durante la dictadura sobre sexualidad no se sabe nada. Todo queda oculto, ¿no? Lo sexual. Todas estas mujeres que han sido violadas, además de ser
de ser detenidas ilegalmente y un montón de otras cuestiones, han pasado partos obligados, en condiciones seguramente inhumanas, han tenido esos partos, les han robado a sus hijos. Eso también es de la índole sexual. El parto es algo de la esfera sexual de las personas. Tener un parto o una cesárea es parte de nuestra esfera de la sexualidad. Las han violado, las han penetrado con picanas. Todo eso ha sucedido en nuestro país y ha sucedido no hace mucho tiempo. Es decir, todavía hay personas que han pasado por eso y están vivas. Por lo tanto, es parte de nuestro presente. Mientras siga habiendo personas vivas que han pasado eso, no es parte del pasado. Es parte de, todavía sigue estando en nuestro presente, porque hay gente víctima y victimarios que todavía caminan entre nosotros. Y hasta que toda esa generación no lo olvidemos y no se terminen de morir todos, eso no va a pasar. Va a seguir siendo parte de nuestro presente. Han tratado de invisibilizar la sexualidad. Por eso cuando escucho discursos de gente de la derecha hablando de que no, sí, la sexualidad, tipo sí, algo libre, sí, estás apropiándote de una bandera que no te corresponde. La derecha ha tomado la sexualidad como una herramienta opresiva de las masas en general. A propósito de tu sexualidad, decido qué rol ocupás en la sociedad. Si sos gay o sos lesbiana, tenés un trastorno de tu mentalidad. Si sos una persona trans, tenés una disforia de género. Si sos una persona intersexual, tenés una enfermedad y debo corregir tus genitales quirúrgicamente. Si sos una persona no hegemónica por tal y tal motivo, quedás excluido o excluida de la sociedad por otro X motivo. Si tenés algún tipo de discapacidad, no podés incluirte o integrarte al resto del grupo de las personas. Si te han violado, serás una víctima por siempre y siempre serás la persona violada. Naturalizamos constantemente las violaciones en grupo, que se han hecho durante la época de la dictadura, como que corrían como caramelos en un kiosco. O sea, las violaciones en grupo, se han metido picanas en las vaginas, o sea, han pasado un montón de situaciones de tortura explícita vinculada a nuestra sexualidad. Y no es casual, y ha pasado con varones, y ha pasado con mujeres, y ha pasado con niñeces también. Entonces, la sexualidad es una herramienta de opresión. Para contarles un dato anecdótico vinculado a lo que ha pasado posterior a eso, les cuento que cuando termina la dictadura, por suerte en nuestro país, fíjense lo que sucede, un fenómeno que suelen llamar el destape, ¿no? Que copiándose un poco de lo que pasa en España. Doña Petrona, la recuerdan, calculo yo, hacía recetas de cocina. ¿Hacía o hace? No, hacía. No, hacía. Hacía, gracias. Es por ese dato. Recetas de cocina. Le hacen una nota en una revista, no la encuentro, en donde ella explica cómo hacer un guiso afrodisíaco para aumentar tu deseo sexual. Doña Petrona tenía 70 y pico de años en esa época. Fíjense, cuando termina la dictadura, lo que genera en la cultura y en la educación, que fueron los dos dispositivos que la dictadura donde más prestó atención para que no se infiltren estas ideas nefastas, supuestamente esta filtración ideológica con influencias del comunismo, que doña Petrona saca una receta que la pueden googlear de un guiso afrodisíaco, literalmente un guiso afrodisíaco, porque era parte de ejercer la libertad, poder hablar de sexualidad. Cuando termina la dictadura, un porcentaje altísimo, más del 15% de las revistas que se vendían eran revistas de contenido soft porn o contenido erótico, porque la gente podía por fin consumir eso. Podía ir al cine a ver una película donde había una mina en tetas. Cuando, si bien criticamos las películas del Gordo Porcel y de la Coca Sarli no tuvo ahí su pico. Total, post-dictadura. Uh-huh. Bueno, post-dictadura, ¿está bien esto? Bueno, lo chequeamos. Creo que sí. Pero si bien criticamos esas películas que sexualizaban a las mujeres y demás, como, no sé, a los cirujanos se les va la mano y demás, eso viene igualmente post-dictadura de un momento en el que no se hablaba de sexualidad y era el momento como icónico de ¡paf! Ahora podemos. Fue como que la cultura vivió una adolescencia florida post-dictadura de ahora podemos coger, ahora puedo hablar de garchar, ahora me puedo comprar un libro. Post-dictadura fue en la época en donde más se vendieron manuales de sexología.
en Argentina. O sea, los libros, los manuales de sexología se imprimían hacían 4 ediciones. 4ª edición, ni hoy pasa eso. Y hoy la sexología está en un súper auge. Y sin embargo, post-dictadura, para que dimensionen la forma en la que realmente estábamos agenitados las personas que vivían en la etapa, en esta etapa tan dura y tan triste. Había una obra de teatro que se llamaba La lección de anatomía, en donde, durante la dictadura, en donde había un momento de la obra teatral en donde 2 personajes estaban completamente desnudos, con las luces muy bajitas, pero completamente desnudos en el escenario, paraditos ahí. Y era una obra que duró mucho tiempo y que, digamos, los militares, la policía los tenían ahí con los ojos. Y un día irrumpieron en el teatro, en el momento en el que estaban desnudos, subieron al escenario y les pidieron los documentos, estando desnudos. Tuvieron que ir al camarín a buscar los documentos desnudos para mostrar los documentos, porque solamente entraron para hacer eso, para irrumpir la obra de teatro, porque eran cuerpos desnudos en una obra de teatro. Era una obra de teatro. Después, por supuesto, que también hubo muchas ligas en contra del porno. De hecho, hablaban de la pornocracia. Decían, esto es una pornocracia. ¿Por qué? Porque si vos hablabas de sexualidad, ya para la cultura eclesiástica, no, listo, estás a favor de todo lo peor del mundo, que era lo que hacían ellos, básicamente, pero bueno, querían buscar un chivo expiatorio sobre violaciones a niños y demás, y lo ponían en cualquier persona que hablara de sexualidad. Todo eso sucedía durante la dictadura, y post-dictadura hubo como un boom. Ese boom después empieza como un poco a apagarse o a retroceder un poquito, pero siempre van a ver en la historia que siempre que hubo gobiernos de derecha, posterior a eso hay un boom en sexualidad. No es casual que hay un boom de sexualidad post-Macri en nuestro país. Es decir, un boom de sexualidad, cuentas en Instagram hablando de sexualidad. ¿Dónde está el clítoris? Ya vi 50 videos donde está el clítoris. Porque vení que te muestro dónde está la vagina. Vení que te muestro, ¿sabés lo que es la vasectomía? Hablando del goce. Eso, digamos, viene post-Macri, era de Macri en nuestro país. Digamos, siempre, por más que no era algo estrictamente explícito, no es que Macri hacía una cadena nacional para leer como podía, pobrecito, de a dos palabras, para decir, no hablen de sexualidad que me molesta. Eso no pasaba. Sin embargo, está en nuestro inconsciente colectivo que a la hora de haber gobiernos, a la hora de gobiernos de derecha y de la derecha, la sexualidad es parte de lo que está también oprimido, es parte también de lo que está, de alguna manera, de lo que se tiene que ocultar, de lo que nadie se tiene que enterar, de lo que no podés hacer, digamos, porque está visto como algo demoníaco o algo prácticamente asociado al comunismo. O sea, como si los genitales por supuesto que son políticos. El sexo es político, por supuesto que sí. No es lo mismo coger en la época de la dictadura o encontrarte a tomar un café con vos, mujer, con tu novia, encontrarte a tomar un café que en una época en una época en democracia. Por supuesto que la sexualidad es política. Por supuesto que mis genitales son políticos. Los tuyos son políticos. Los tuyos son políticos. Por supuesto, el pene tiene un símbolo. El pene es un símbolo en sí mismo. La vulva es un símbolo en sí mismo. Las tetas son un símbolo. Las tetas con cicatrices de personas con mastectomía trans son un símbolo. Representan algo. Mi pelo corto siendo mujer representa algo. Mi pelo largo siendo varón representa algo. Si yo quiero, hacerme una vaginoplastía porque no quiero tener pene y quiero tener vagina, esos genitales son políticos, representan una lucha, representan algo. Y eso pasó durante toda la historia. Y en la época de la dictadura militar eso estaba prohibido, eso estaba penado. O sea, venían y te pedían los documentos. Entonces, yo que milito la sexualidad y que milito la sexualidad libre, que me dedico a trabajar sobre los derechos en salud sexual y reproductiva, además de un montón de derechos que nos han quitado, apurar partos para poder vender o regalar tus bebés, o hacerte cesáreas innecesarias, o violarte embarazada antes de parir, o violarte después de haber parido, o violarte o meterte una picana postparto, o pasarte la placenta por la cara riéndose de vos, o vender a tu bebé, o matar a tu bebé adelante tuyo, es parte de nuestra esfera sexual y es parte de la historia. Y las mujeres en la dictadura heredamos otro tipo de maltrato. Las mujeres y las disidencias también. Por eso fueron 30.400 desaparecidos, porque hay que visibilizar a esas disidencias que han estado ocultas durante toda la historia de nuestro país y sobre todo en la dictadura.
No es casual que para las mujeres, no es casual que las mujeres sean la insignia de la lucha. O sea, esas abuelas, esas madres y abuelas pidiendo por sus hijos y por sus hijas y por sus nietos y sus nietas, han sido realmente un símbolo muy impresionante. Y que sean mujeres las que se paran en Plaza de Mayo a decir, yo me apropio de este lugar, me apropio de este espacio, hasta que no me traigan, díganme dónde está mi hijo, en esos videos tremendos que suben. Eso es realmente representativo de lo que del daño de que todas las personas estaban sufriendo, pero las mujeres tenían un extra, además de raptarte, te violaban de a 5, de a 6, y además de raptarte y violarte, y que si quedabas embarazada, regalaban tu pibe al primero que aparecía y tenía ganas de tenerlo. Digo, todo eso eran violaciones a los derechos humanos, pero las violaciones sexuales son parte de las violaciones de los derechos humanos, y piensan que va por separado, piensan que derechos humanos, sí, claro, es comer y tener una casa y todo, pero también es que no te violen, también es que no vendan a tu hijo, también es que no te apuren, no te hagan una cesárea innecesaria. Se hicieron cesáreas para sacar fetos de 5 meses que han muerto, porque solamente querían sacarse de encima esa panza. Se han hecho un montón de cosas, un montón de mujeres las han dejado en libertad con la condición de dejarse ser violadas por 5 o 6 tipos. Eso ha pasado en la época de la dictadura, y por eso es tan importante el rol de estas mujeres, tan importante el rol de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, por su condición de mujer al poder exigir eso. No vi padres y abuelos de Plaza de Mayo. No los veo. ¿Por qué no los vi? ¿Cuál era la complicidad? ¿Cuál era ese pacto de caballeros que había? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? ¿Que no había padres y abuelos? ¿No estaban? ¿No podían pararse ahí? ¿Cuál era el miedo? Eso también es un pacto de caballeros. Entonces, cuando hablamos de sexualidad y de derecha, no van de la mano. Si vos te considerás persona de derecha y decís, ay, sí, aguanten las diversidades, tenés una confusión. Replanteate tu posición política. Está errónea, está equivocada, perdón. No lo digo yo, lo dice la historia. O sea, yo solo te lo cuento. Pero no encajas en la historia. Estás haciendo algo incorrecto, algo que no coincide, algo que chocan las ideas. O tenés que leer más, o tenés que entender un poco mejor lo que estás leyendo, o tenés que repensar un poco cuáles son las ideas políticas que querés apoyar. Entonces me sorprende cuando está la Puto Bullrich, por ejemplo, que es una agrupación de personas de la diversidad que apoyan a Bullrich, me olvidé el nombre de la señora, perdón. Patricia. Gracias, Patricia Bullrich. Es una contradicción, amigues, es una contradicción. Lo siento en el alma, pero profundamente, no tengo nada en contra de ustedes, pero es una contradicción. Lean un poco más y se van a dar cuenta que están pateando para el equipo contrario. Es así, y así fue durante toda la vida. Ese es mi descargo de hoy, por eso es este fuego maravilloso que hay hoy. Me gustaría que hubiera una iglesita, algo así, pero por cuestión, alguna iglesita acá atrás así volando. Pero ese era el descargo de hoy, esa es la editorial de hoy. ¿Tenés algo para comentar? ¿Querés que decimos algo? No, me interesa esto que contabas de cómo se había anulado la sexualidad durante la dictadura, y cómo los medios también, por ejemplo, las revistas que estaban pensadas para consumo femenino, ¿no? Estas revistas de moda, también divulgaban un mensaje de domesticidad, ¿no? Las recetas, o cómo atender al marido, o cómo ser una buena madre, cómo también los medios de comunicación tradicionales de la época, iban difundiendo estos valores que tenían que ver con la dictadura que estaba en el momento también. Totalmente. Han funcionado como un dispositivo de domesticación de las feminidades a la perfección. Perdón, Lauti. No. Muy interesante todo. Solo agregar que en un momento dijiste, cuando terminó la dictadura, en esto yo soy un poco pesimista. Creo que la dictadura no terminó en el sentido de que hizo un muy buen trabajo en despolitizar a la sociedad, en creer que la política es mala palabra, ¿no? Digo que no hay que meterse en política, en el no te metas, y que hoy en día, eso siguió generaciones en generaciones, y hoy hay muchas personas desinteresadas en manifestar su postura política, o decir a quién votaron, o qué piensan sobre X tema, y eso lo arrastramos todavía. O sea, hizo un gran laburo, resalto lo de trabajo, porque diseñaron y ejecutaron un plan sistemático de acallar voces con secuestro, tortura, desapariciones, para adoctrinar a la sociedad y decir, che, si vos te manifestás, te va a pasar esto. Entonces creo que entre todos tenemos nuestro laburo de hablar
de política. Manifestarnos, entender que es una construcción, que hoy pensamos algo y a través del intercambio vamos cambiando de pensamientos, leyendo, compartiendo contenido, tipo, che, mírate esto. Y entre todos, hablar de política. Ese es nuestro laburo. Tenemos que hablar de política sin miedo, construyendo y... eso es lo que quería decir al respecto. Gracias. Y voy a cerrar con esto y ya nos vamos a un temita. Grandes agrupaciones políticas, medianas en realidad, como podrían ser Milei y demás, que te meten en la cabeza una idea antipolítica, o sea, son ideas políticas. O sea, decirte no te metas, votame, no te metas en política, los políticos son todos chorros, es una idea política. Es peor, porque encima sos un gil. O sea, es peor porque encima busca gente estúpida. O sea, es peor decir, no, yo soy político de Milei. Sos imbécil, porque encima te trata de salame, que no entiende nada. Esa es la gente que se coapta. Lo mismo con las agrupaciones pro vida, lo mismo, no sé, esta gente como Amalia Granata, Viviana Canosa, etcétera. Sí. Es gente que realmente como que tiene un mensaje político, que se hacen los salames, ay, no entiendo mucho de esto del género y qué sé yo, pero tienen una bajada política. La derecha está queriendo aterrizar una derecha recalcitrante y pedorra. Y pedorra, encima, malísima, porque es pedorra, huele a naftalina, ya como que no, ya huele a peluquín. Tremendo que vienen a aterrizar y vienen con esos mensajes, vienen con mensajes de antipolítica, de antigénero, de antisexualidad, viene con esa línea. Entonces les recuerdo que viene también de esto de acá. Entonces, a tener memoria y a recordar de dónde venimos para entender en dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Nos escuchamos ya mismo con Ámame de Louta.